Los 4 estrellas del banner de Xilonen y Shiori son una basura. Pero tenemos buenas noticias tanto del Dream Marketing, de Ororon, de Chasca, de la 5.2 y de la predescarga de la 5.1 que viene con mucha información cargadita. Aparte, personalmente tengo también una buena noticia con Dori, que esto puede explotar la cabeza y decir, ¿cómo que Dori? ¿Buena noticia? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y hoy vamos a ver los 4 estrellas y las armas del banner de la 5.1 Xilonen y Shiori, y además una sorpresa de la segunda mitad del banner de Jutao y Nahida, aparte las armas y aparte del Dream Marketing, algunas noticias que han salido hoy junto con toda esta oleada de información. Gracias, ya sabéis que no os cuesta nada, así que dejar un buen like, suscribiros con campanita, ayuda un montón al canal, posiciona y recomienda el vídeo y todo el equipo del canal estará súper agradecidos. Y bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. ¡Empezamos! Bien, tenemos a Colei, tenemos a Candas y tenemos a Dori. ¡Ay, Phil! Estos 4... Ya. Es que Hoyoverse sabe que Xilonen es una rompemetas y nos ha puesto 4 estrellas lamentables. Dori principalmente no sirve para nada, es como una cookie bastante peor que genera más energía y la verdad que cura un poquito más, pero explota mucho peor los Hyperblooms y aplica menos electro para poder hacer el resto de reacciones. ¿Cuál es la noticia buena de Dori? Que personalmente en directo tenemos un reto que ya se cumplió de estos de aquí, que voy haciendo cosas locas, y básicamente era un reto de maxear a Dori y con la C6 tratar de hacer equipos que se bajen el abismo muy rápido y tener buen contenido para vosotros, a quien le guste Dori y aprenda cómo puede maxearla. Ya la tengo ascendida del 80 al 90 y solo me faltaban constelaciones para poder jugarla, porque la ley de Murphy, cuando quieres un 4 estrellas C6 malísimo, nunca te sale, y llevo esperando un par de añitos a tener Dori C6 para poder hacer este reto. Así que al menos tendré Dori C6, entiendo yo, y tendréis por fin el reto de Dori DPS destrozabismos. Luego, Candas. La verdad es que sí tiene un pequeño sitio, a día de hoy no se usa en general. Su uso real y el único sitio donde tiene un pequeño hueco donde sí que hace un buen trabajo es de carry en el campo con Candas, Kazuha, Xianglin, Bennett, pero a día de hoy Kazuha, Xianglin, Bennett se usan en 80.000 equipos que hacen muchísimo más, incluido equipos concretamente Xianglin, Bennett con Kimmich y equipos concretamente Xianglin con Mualani y luego Bennett para todo el resto de equipos del juego y Kazuha más de lo mismo. Pero aparte de este equipo puntual que se podía jugar de Candas y que saca un buen potencial para la gente que le gusta el personaje, a día de hoy, y aunque os pueda llegar a sorprender, tiene un equipo más y es junto a Mualani. Candas se puede jugar en un equipo de Xilonen, Xianglin, Candas y Mualani, y nos puede hacer un muy buen trabajo para maxear el daño de Mualani, tanto con el daño a ataques normales de Candas, con nuevas armas que nos dan vida porcentual para bufar más todavía, ya que el daño a ataque normal de Candas no tiene límite en proporción a la vida total que tiene Candas, y aparte nos da la consonancia hidro para tener más vida en Mualani. ¡Spoiler! Si pones a Furina en este equipo, te va a dar más daño infligido a Mualani, con lo cual es mejor poner a Furina que a Candas. Pero si pretendes liberar una Furina para otro equipo y que tu Mualani haga mordiscos de bastante más daño del que hacías hasta ahora, Candas tiene al menos un buen equipo. Y por último, y vamos con las armas, Colei. Colei es un 4 estrellas Dendro, que en su momento cuando salió Colei más el viajero Dendro eran los únicos personajes Dendro, con lo cual la gente pues los jugaba y aprendía de los equipos Dendro. Y a día de hoy, por encima de Colei y del viajero Dendro, hay infinitos personajes que lo hacen mejor, teniendo en cuenta los personajes que hacen el rol similar, que es Dendro fuera del campo para aplicaros en un sub DPS. Tenemos a Emily, tenemos a Nahida y luego tenemos bastante más combinaciones, así que Colei a día de hoy ya no se usa, pero no tiene mal uso en equipos de Bloom, por ejemplo, porque tiene muchos ticks en la ulti, o en equipos de Aggravate en general, aunque Kirara no lo hace mal y encima nos da un escudo. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de $10-15. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo
equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Armas. Tenemos el arma de Xilonen y el arma de Shiori. Opinión personal, Smite no merece la pena. El arma de Xilonen apenas da un 25% de daño elemental al equipo y las stats que te da para la propia Xilonen, que es 20% de buen daño elemental a la propia Xilonen y defensa, te dan igual, porque Xilonen con doble defensa y un casco de probabilidad ya te cura suficiente y vais a poder incluso jugar la triple defensa y buscando probabilidad en los substats para ponerle Favonius. Así que hay un punto en el que la defensa con Xilonen te sobra, porque además defensa solo cura más y con 2 ítems de defensa ya te cura, ya tienes overhealing. Entonces las armas son bait en general. El arma de Shiori me diréis muchos, Phil, pero Xilonen DPS. He hablado con la comunidad y voy a añadir una parte de DPS en la guía de Xilonen porque sé que la gente quiere que todo sea DPS, pero no voy a recomendar que saquéis este arma para jugar Xilonen DPS. Las armas concretamente esta vez son un bait. No os recomiendo el banner de armas y el arma de Xilonen no es tan buena. Mejor plantearos ahorrar para Mabuika, para Chasca, para todo lo que viene, o incluso plantearos tirar por la C2 mejor que el arma a día de hoy. Y las armas de 4 estrellas son Herrumbre, a día de hoy, bueno, para Yoimiya, pero poco más, muy malo. Gran espada del sacrificio para KB en Bloom, para Dory si acaso, para tener doble elemental, pero tampoco es lo mejor del mundo. Y tampoco tiene mucho más, la verdad, la gran espada del sacrificio para Xiongryun si acaso también, para generar partículas. Luego, el arma catalizador de Favonius, que tampoco sirve a día de hoy para nadie y no lo recomiendo para nadie, sinceramente. Y 2 armas nuevas de Natlan que analizo en este otro vídeo que está por aquí en pantalla, que os gustó mucho y ha sido muy visto. Pero básicamente la lanza es una lanza rara de escalada que parece que le sirve a Kachina y ya está. Y la espada a una mano, que aunque parezca un mandoble, se supone que esto es una espada a una mano que estaréis viendo por aquí. Es una espada a una mano que te da mucho ataque y daño de ataques normales. Se me viene a la cabeza Ayato. Se me viene a la cabeza, no sé, Keqing ataques normales. Se me viene a la cabeza poco más. O sea, espada a una mano, ataques normales, poquito. Así que tampoco creo que sea la gran cosa, pero no tiréis al banner de armas. Es muy malo. Noticias. Dream Marketing de Ororon y de Chasca. Y entiendo yo que de aquí a una semana, y dejadme en los comentarios si queréis que saque el vídeo lo antes posible, como saldrá la beta de la 5.2 de aquí a menos de una semana, saldrá el kit de Ororon y de Chasca y tengo unas ganas increíbles de ver qué hacen, porque no me imagino qué hacen. Solo sabemos que Chasca es Anemo y que Ororon es Electro, con lo cual a lo mejor para equipos de Hyperbloom quizá, no se sabe, se supone que es fuera del campo Ororon, ya que dentro del campo ya tenemos a Setos, a Razor y a otros personajes Carry, Electro 4 estrellas. Se supone que es 4 estrellas, el único 5 estrellas nuevo es Chasca y aparte de eso ya tenéis la predescarga de la 5.1 y como digo tenemos ya la noticia de que la beta va a salir de aquí a menos de una semana, aparte de que hay bastante información sus que os traeré en otro vídeo acerca de los banners, acerca de la 5.2 y acerca de Mabuika, ya que para finalizar el vídeo por todo lo alto hay un leak que dice que en los datos oficiales del juego Mabuika actualmente tiene un placeholder con los stats y las skills y los talentos de Xiangling. No me pongan CEO, no soy el CEO. No he repetido 80 veces que Mabuika es una Xiangling 5 estrellas. Porque digo muchas cosas y me puedo equivocar. Y algunas acierto y otras no. Así que no empiecen con la bromita. Poquito más. Dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. No os cuesta nada, ayuda un montón. Posiciona y recomienda el vídeo. Crecemos un montón, así que sabes, like, suscríbete con campanita. Gracias. Cuidaos mucho. Tened muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.